Hola, mi nombre es Melissa Rodríguez Soto. Ok, vamos a pasar a la Edad Media. Comienza en el Renacimiento o Era Moderna. Eventos históricos que marcan la Edad Media. El Imperio Romano. Los romanos ya estaban asociados al cristianismo. El cristianismo era la religión más importante de Europa, que a su vez fue expandida por todo el Imperio Romano. El Islam. A pesar de todo, muchos opinan que el Islam es la religión más grande del mundo, que incluso ha superado a los católicos. El Islam se extendió rápidamente, llegando por toda Arabia y el Oriente. De igual forma, el Islam intenta orientar a muchas personas, comunidades, para que adoptaran dicha religión. El cisma de Oriente. Roma se convirtió en heterodoxa y el Oriente en ortodoxo. Por esto surge el Imperio Romano y el Imperio Bizantino. Aquí la Iglesia cristiana oriental rompe con Roma. Las cruzadas mayormente se conocen como campañas militares. Estas en su mayoría se daban por motivos religiosos. Estos fueron sostenidos por los musulmanes, aunque no todo el tiempo estas cruzadas se realizaban entre muchas comunidades, pero en especial también se daban contra los enemigos políticos de los papas. Tomás de Aquino. Él era italiano. Desarrolló una teología con el fin de hacerle al cristianismo una enseñanza, un sistema lógico dentro de la religión. Aristóteles era griego. Inventó la lógica y sus movimientos eran basados más en la experimentación, conocido como tipo científico. Universidades en Europa. Nacen las universidades en Europa. El derecho, la medicina y la teología eran carreras estudiadas por los nobles en la Edad Media. Los viajes de Marco Polo. Él era de Venecia, conocido por sus crónicas, el libro de las maravillas, el cual fue leído en Europa por distintos viajeros y uno de ellos lo fue el famoso Cristóbal Colón, quien quería llegar por mar a diferencia de Marco Polo, que lo hizo de forma terrestre junto a su padre y un tío. La Edad Media constituye muchos detalles, entre ellos los antes mencionados, y para culminar sabemos que la Iglesia romana era el centro más importante que controlaba la política, lo moral, entre otros asuntos. El Renacimiento. Simboliza el progreso, movimiento que se produjo en Europa occidental. En el Renacimiento se produjo la literatura, las ciencias naturales y más adelante les hablaré sobre el humanismo. Artistas importantes del Renacimiento. Como ven aquí está Donatello. Utilizó la técnica de bajo relieve. Su aportación principal fue el David de bronce, que es su escultura más conocida. Sandro Botticelli. En sus obras destacaba la delicadeza, gracia y sentimentalismo. La Primavera es una de sus obras más famosas. Luego pasamos con Leonardo da Vinci, el cual fue un pintor, científico, ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, músico, poeta, filósofo, escritor, entre otras. Sus obras más conocidas, como sabemos, es la Mona Lisa o la famosa Gioconda, El hombre de Vitruvio, La última cena, entre otras. Miguel Ángel fue arquitecto, pintor, escultor y poeta. La Capilla Sixtina, El juicio final son sus más preciadas obras. Rafael Sanzio, pintor y arquitecto italiano del Renacimiento que realizó aportaciones muy importantes para la arquitectura. La Iglesia en el Renacimiento, problemas políticos en la Iglesia. Los antecedentes de este problema en Roma se dieron antes del Renacimiento con las cismas medievales. Como ya mencioné en la Edad Media, el rompimiento entre la Iglesia bizantina de Oriente, que es la ortodoxa, y la de Roma, que es la heterodoxa. Por diferencias políticas se dio un cisma el cual duró 10 años. Este se dio Italia-Roma versus Francia-Aviñón. En esto, el Papa Francés Gregoriano fue quien mantuvo el Estado Pontificio en disputa entre Aviñón, Francia y Roma. Por no mantener a los italianos en los puestos de poder, entre otros asuntos, se produjeron diversas disputas. Cisma de 40 años. Aumentó los abusos financieros ya que habían dos sistemas administrativos papales. La primera consecuencia. Esto dio lugar a que aumentaran los impuestos y las indulgencias, que ya lo conocemos como los famosos certificados de perdón, que las personas por más que fueran de bajos recursos hacían lo posible por obtener uno sin saber que eran engañados. Segunda consecuencia. Esto de los cismas, el rompimiento trajo muchos conflictos incluso entre los papas que se llamaban corruptos, inmorales, anticristo y demás insultos. Tercera circunstancia. Deciden terminar el cisma que ya llevaba 40 años regresando el papado centralizado a Roma. Cuarta circunstancia. Ya los problemas entre los papas estaban prácticamente resueltos, pero hizo que aumentara el problema de la reforma y la herejía, que no era más que una opinión o doctrina impuesta al dogma.
Quinta, John Hus, seguidor de Wycliffe, fue quemado en la hoguera. Sexta, la diversidad persiste y Wycliffe es condenado al clandestinaje. Séptima, por parte de la Iglesia se presenta poco respeto moral y espiritual e interés por la expansión territorial, finanzas y cultura renacentista. Dos hombres importantes en este movimiento lo son Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam. Tomás fue declarado por el Papa Juan Pablo II santo de los políticos y gobernantes. Ambos discutían los diversos problemas de la inmoralidad con los cuales contaba la Iglesia católica, su falta de humanismo y el que no llevaran el verdadero mensaje de Jesús. Uno de los libros de Tomás Moro fue La Utopía, la Reforma Protestante y el humanismo. La Reforma. La composición moral era abundante. Los que pertenecían a la Iglesia Católica en Roma y muchos pensadores se cuestionaban sobre la validez de la misma. Imprenta. El surgimiento de este invento permitió que la idea del humanismo sobresalieran. El humanismo. El humanismo se dio gracias a grandes intelectuales y poetas como Petrarca, que en otras palabras sus dudas y cuestionarios ayudaron a entender mejor el mundo. Martín Lutero. Dedicó muchos años a la Iglesia, ya que le hizo una promesa a Dios de que si sobrevivía dedicaría sus años a la misma, como ya conocimos a través de la película. Contrarreforma. Lo que hizo fue una propagación de la fe católica a los no cristianos, a China, Japón, Asia y recuperar el territorio protestante en Alemania y Polonia. La fe y las buenas obras fueron declaradas como algo muy necesario para la salvación. Con esto concluyo mi presentación, espero les haya gustado.